Nuestro programa vamos a hablar ahora con Miguel Ponce, él es de la Cámara de Importadores, para también tratar de saber cómo se está viviendo, si es que hay una crisis dentro de la importación en la Argentina. Ponce, ¿cómo le va? Carlos Estrella lo saluda junto a Mariano Grondona. ¿Qué tal, Carlos? Y gran alegría mi saludo a Mariano, por favor. Miguel, parece haber muchas dificultades con el tema del dólar y con el tema del gas. Sí, señor. Hemos tenido en las últimas horas aparentemente una buena noticia, que va a ser buena si las palabras del Ministerio son ciertas, y va a ser mala si tenemos que pagar una multa. Y si nuestras sospechas y nuestras alertas estaban en lo cierto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? 7 barcos estuvieron parados prácticamente una semana, de estos barcos gasíferos, metaneros, como le dicen en el ambiente, que no podían descargar su carga precisamente en puerto, y hay dos versiones. La sospecha que teníamos nosotros es que estaba vinculado a la restricción, ¿no es cierto?, que está habiendo en relación a las reservas y particularmente a las divisas. Esto luego se fue modificando a través de versiones que le daban una situación vinculada a que hubo un mal cálculo y por lo tanto no había necesidad de estos embarques, o sea, un problema de planificación. Concretamente, valga la redundancia porque estamos hablando del Ministerio de Planificación Federal que dirige Devido, y por otro lado se hablaba de alguna interna entre ministerios, o sea, el área de Chichiló frenando pagos o generando algún tipo de dificultad a esta operatoria que, como ustedes saben, más de una vez se habló, ha estado muy cuestionada y que de alguna manera ejemplifica o pone en superficie lo que ha sido la crisis del sector energético y las políticas erróneas que nos llevaron de ser un país superavitario y exportador de energía a un país importador y deficitario netamente en este terreno, lo que por supuesto originó impactos en diversos sectores, particularmente en el área de importación, donde las divisas disponibles para importar los insumos se veían restringidas porque la cuenta, ¿no es cierto?, importación de combustibles o de energía era crecientemente gravosa. Finalmente, la respuesta que dio el Ministerio en el día de viernes a última hora y que ayer empezó a concretarse en la práctica es que habría habido un problema con la marea. Sí, lo dejo con punto suspensivo, y la excusa la tuvo la marea. ¿Por qué es necesario que el Ministerio diga esto? Porque el convenio con los proveedores establece que si es por causas naturales no se paga ningún tipo de multa, pero si no fuera por causas naturales, léase por la restricción de divisas, la no disponibilidad cash de las mismas, porque estos barcos hay que pagarlos cash, y ahora viene por qué a nosotros nos preocupaba tanto. Entonces, si esto es así, si es por causas naturales no se paga multa, pero si no, se pagaría multa. Y esto, digo, es tarea de periodistas averiguarlo, ¿no es cierto? A la importación, ¿por qué le pega, Mariano? Y vos lo vas a comprender muy bien, Carlos también, ¿no es cierto? Porque lo venimos hablando en las últimas 3 semanas. Cuando corre el tema de que anteriormente las declaraciones juradas eran condición necesaria y suficiente para que se realizara la operación, desde hace unas 3 semanas, cuando todavía estaba el amigo Fábrega presidiendo el Banco Central, interviene el Banco Central y entonces vos podías tener aprobada la declaración jurada anticipada de importación, pero ibas al banco y el banco te decía: necesitamos la autorización del Central por este monto, por lo tanto hay que pedir autorización. O sea, la palabra final la daba el Banco Central. Las declaraciones juradas habían pasado a ser entonces condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué es esto? Y porque el banco empezó a aplicar un criterio de caja. A partir, y esto es entendible, a partir de que la señora presidenta resuelve que no volvamos a las fuentes de financiamiento internacional, por no tener cerrado el tema externo, ¿no es cierto? Sí. El único fuente genuina de divisas que queda, obviamente, es el saldo de la balanza comercial. Entonces, el día que hay que pagar cash
porque vence precisamente algún vencimiento, ¿no es cierto?, de algún bono o algo por el estilo, o cuando se da una situación como esta de energía que hay que pagar la cash, ese día no sale ni se aprueba ninguna otra declaración jurada, es decir, se afecta a toda la producción de Argentina, porque como vos sabés muy bien, Mariano y Carlos también, arriba del 90% de lo que está ingresando hoy al país son insumos para la industria, el campo y la infraestructura de servicios públicos y privados vinculado todo a la producción. De esto, arriba del 80% está además destinado a actividades productivas y exportadoras. Sí. ¿Y cuál es esa balanza? Esta balanza hoy está dando una situación dificultosa. ¿Por qué? Porque el saldo de la balanza comercial viene en estos momentos en una situación muy restringida, con 10 meses seguidos de caída de importaciones y 10 meses seguidos de caída de exportaciones. La última muy grave, 20% caen las importaciones y 12% caen las exportaciones. Hoy en día en Banco Central algunos decían que había 28.200 millones de dólares, $1.000 millones, y nosotros decimos que a eso hay que restarle todos los atrasos en importaciones ya efectuadas y no pagadas, que estarían entre 5.200 y 5.500 millones de dólares, y todos los servicios no atrasados. Y este tema de los servicios, que no se habla tanto, adquiere una tremenda gravedad, porque los servicios son los fletes, los servicios son los cargos portuarios, y a partir de esta semana, el día 15, las dos principales navieras, Hamburg Süd, alemana, y Maersk, danesa, ya han avisado a sus clientes importadores y exportadores que en lugar de pagar en plaza local y en pesos, valor dólar oficial, hay que abrir una cuenta en el exterior, afuera, lógicamente, y pago en dólares. ¿En qué dólar? En el dólar real. Entonces esto encarece costos, esto es inflacionario, esto nos quita competitividad, y lógicamente esto se va a verificar, como ya está ocurriendo, en la mano de obra argentina. Clarísimo. Ponce, parece ser que la crisis, el déficit energético es la madre de todos los males de la Argentina. Bueno, yo no diría es uno de los males, ¿no es cierto? Acá ha habido déficit, el energético desde ya es el más grosero en términos de que el que más nos duele. ¿Por qué nos duele? Porque nosotros no tendríamos que estar en esta situación si no hubiera sido por políticas erróneas aplicadas en una década. Sí. Entonces, esta situación objetivamente es la que genera, y usted además está muy atado porque no puede parar la importación de energía. No podemos nosotros estar reclamando insumos para la industria y no darle la energía que necesita la industria. No se puede estar afectando obviamente a las viviendas particulares por falta de energía. Acá vuelve nuevamente las contradicciones del discurso oficial. Fíjese, la presidenta llama al ahora 12. Sí. Y por lo tanto le pide a la gente que salga a comprar motos, que salga a comprar bicicletas, que salga a comprar línea blanca, que salga a comprar electrodomésticos, y resulta que están demorados los insumos para la fabricación de los elementos que integran estos mercados. Pero entonces es un círculo vicioso del que no se va a salir. Yo creo que no se sale hasta que no volvamos a las fuentes de financiamiento internacional, es decir, hasta que no cerremos nuestro frente externo. Carlos, Mariano, ¿ustedes les queda claro que acá hay un hilo conductor entre el no cierre del frente externo, ¿no es cierto?, el tema del endeudamiento todavía pendiente con los holdouts y el fallo de Griesa? Uno, nuestra vinculación cada vez más dificultosa con nuestros vecinos y principales proveedores, Brasil en particular, pero no solo, estamos también con problemas con Uruguay, problemas con Paraguay. Las sanciones de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, 40 países, Japón, Unión Europea, Estados Unidos, estamos peleados con ellos en términos comerciales. Esto que ahora se manifiesta con por primera vez en la historia, con las navieras que hay que pagar en el exterior en lugar de pagar en plaza local, todo esto lo que viene a hacer es a ejemplificar, a materializar, a cuantificar, yo diría, cuánto precisamente nos está costando integrarnos inteligentemente al mundo. Ponce, por último, usted hablaba del amigo Fábrega. ¿Qué opina del amigo Vanoli? A ver, yo reconozco
que no puedo opinar objetivamente. Yo soy amigo de Fábrega, trabajé 10 años con él en el Banco Nación, yo era el coordinador nacional de la red de centros de negocios PYME y Fábrega en aquel momento era un gerente importante, no el gerente general, era uno de los gerentes importantes. Entonces yo el respeto profesional que tengo por Fábrega, lógicamente me hace ser creíble en mi opinión, ¿se entiende? Sí, me abarca las generales de la ley, como diría Grondona. Entonces lo mío es muy subjetivo, mi opinión obviamente es muy favorable a Juan Carlos, a quien desde ya le mando ahora un gran saludo. Bueno, habría que deducir de todo esto que hemos retrocedido en esta materia. A ver, institucionalmente yo tengo que esperarlo actuar a Vanoli. Me estoy aferrando a sus primeras declaraciones. Las primeras declaraciones de Vanoli, y tratemos de que sea cierto, confiemos en que vaya a ser cierto, es que los dólares que están en las reservas van a estar disponibles para no afectar a la producción. En una semana hablamos. Hablamos en una semana entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Un gran abrazo, Mariano. Hablábamos con Miguel Ponce, es el titular de la cartera de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores de la Argentina.